Hola, te doy la bienvenida a Tutoriales de Costura con Vilma Amaro. Hoy te enseño otro proyecto fácil, útil, económico y muy bonito. Este bolsito de 15 centímetros de ancho por 20 de alto. Cómodo y práctico. Entonces, asa deslizable te permite tener las manos libres y en este espacio entran perfectamente tus documentos, un portapastillas, también un paquetico de toallitas y hasta un labial. En el posterior y en el bolsillo posterior vertical perfectamente dinero y tarjetas. Este del frente, pues también muy útil. Te invito a que me acompañes hasta el final. He preparado un tutorial con detalles de costura y trucos para hacerte más fácil la confección. Para hacer este bolsito tan práctico, se necesitan para el exterior una pieza de 17 por 22 centímetros. La tela la dejo a tu elección y si pierde mucho hilo o es muy débil, que no tenga mucho cuerpo, colócale entre tela. Y en mi caso, que esta tela se deshilacha mucho, eso le hice un sobrellado con la fileteadora. Para el forro, 17 por 21,5 y el bolsillo exterior del frente 17 por 18,5 con su forro es de la misma medida. Para la parte posterior, tela 17 centímetros de ancho y de alto 18,5. La otra pieza vertical 5 de ancho y 18,5 de alto. El forro del bolsillo es exactamente igual. El fondo del bolsillo vertical posterior 14 por 18,5 y la pieza horizontal que mide de alto 5,5 y de ancho 17 centímetros. También dos trozos de cremallera, uno de 15 centímetros, este otro de 17. Dos hebillas de media luna de 2 centímetros de base, una deslizable de también de 2 centímetros y unos cortes pequeños para las trabillas 4 por 5 de alto. Los topes, el ancho del cierre por 4 centímetros y en este caso lleva dos, acá está, de 4 centímetros o 5 por el ancho. Acá el largo realmente no es muy importante porque lo retiramos. Para el asa o correa se necesitan uno entre 1,40 a 1,50 m de largo por 8 de ancho. Comienzo con la preparación de las trabillas de la hebilla media luna. Este es el primer truquito, porque van colocadas entre la cremallera, el forro y el exterior, hacen mucho volumen, pero de esta manera lo vas a aligerar un poco. 4 centímetros, buscas a la mitad, acá está, te llevas hacia el centro los orillos, haces dos costuritas verticales, estas, y luego la haces pasar a través de tu media luna y fijas con esta costura muy próxima a la base. No va, si lo haces con el trenzatelas para cremallera, te aproximas bastante y te queda así de perfecta. Continuamos con las cremalleras. La de 15 centímetros lleva este pliegue para lograr ocultar el extremo. Es tomar el espiral por el espiral, traértelo, haces un pliegue y coses, lo fijas
o con unas puntadas a mano o con la máquina acá. El extremo le colocas su tope de la siguiente manera. Enfrentas el revés con el derecho de tu trocito de tela. Vamos a coser. Primero voy a mostrarte cómo puedes coser perfectamente cerca de la hebilla sin tropezar si utilizas el prensatelas para cremallera. Próxima, fijo y ligera. Fijo con los topes en ambas cremalleras. Así, con cuidado, pasa por encima de la espiral y coses el primer tope en la cremallera de 15 centímetros. Acá tienes un tutorial donde te explico con detalles cómo hacer estos acabados en los cierres o cremalleras. Doblas, ocultas orillo, te traes el doblez por encima de la costura y luego una costura acá con cuidado sobre la espiral y listo. Cremallera de 17 centímetros, se le coloca por la parte posterior el trocito de tela, el tope, cuidando, muy importante, que cierra hacia arriba, y abre hacia abajo. Acá por el revés, su trocito de tela que se lo corté del color del forro y enfrentas derechos. Una costura acá. Continúo con el asa. El asa lo vas a doblar a la mitad por los 8 centímetros. Luego, si la tela es muy débil, necesitas darle más cuerpo, coloca un área con entretela. Luego de marcar el centro, te traes los orillos hacia ese centro, vuelves a doblar y la costura de fijación por esta orilla y esta otra decorativa, así como esta. Continúo con el frente del bolsillo. El frente se comienza armando el bolsillo, enfrentando el derecho del forro con el derecho del bolsillo y unirlos por la línea más corta, acá. Con puntada recta a 1 centímetro. Luego, esta puntadita que siempre se las repito porque a mí me encanta que el forro se quede dentro. ¿Cómo lo hacemos? Traes la pieza exterior, se queda hacia la izquierda, el forro hacia la derecha con los márgenes de costura que vamos a sujetar con esta puntada. Y esto impide que el forro se asome fuera del bolsillo. Luego, este bolsillo forrado se alinea sobre el delantero y se sujeta muy bien, costura recta acá en los laterales. Continúo con el posterior, que comienzo colocándole a la pieza vertical su cremallera de 17 centímetros. Tomas la cremallera de 17 centímetros, la alineas en el orillo superior y también en la línea vertical, cuidando el estampado. Se sujeta, alineándolo, y cosemos a 1 centímetro por esta línea. Si tienes práctica, puedes colocar el forro y hacer una sola costura. A mí me gusta hacerlo por separado. Voy a coser acá a 1 centímetro. Continúas la costura a 1 centímetro hasta el orillo de tu pieza. Esto se retira al final. Acá está, derecho con derecho, y sobre este entonces se coloca el forro. Está igual, derecho del forro con el derecho de la pieza principal y una costura a 1 centímetro, alineando muy bien tanto en los verticales como en horizontal. Acá también voy a hacer la costura muy pegadita a la unión cierre y forro
para impedir que al abrir y cerrar el bolsillo se pellizque el forro. Retiro el resto del tope y continúo con la otra banda vertical que va cosida a la pestaña o cinta de la cremallera que tenemos pendiente. Esa va acá, muy alineaditos, y a 1 centímetro se cose la banda vertical a la pestaña que queda pendiente. Y tenemos este resultado. Continúo con el fondo del bolsillo. Este fondo de bolsillo mide, es la pieza de 14 por 18,5 que vas a coser en el área de la pestaña de la línea superior, enfrentando de esta manera los derechos, alineando todo en la base, en los laterales y en la cremallera. Acá es donde vamos a coser, en este lado, para que al abrir ya tienes el efecto de bolsillo. Coses sobre la costura anterior, que te va a servir de guía. Fondo de bolsillo. Acá. Abrimos, cerramos. Voy a pasar una costura acá decorativa para asentar un poco más la pieza vertical, de esta manera, colocándola solo a ella para acá con sus márgenes de costura. Acá estamos, listo. Ahora te voy a decir cómo la vas a hacer en la otra línea. Acá, porque no lo puedes hacer por encima porque cerrarías el bolsillo. Solo traes los márgenes de costura y la haces acá, así, para que te queden iguales e idénticas las dos piezas con sus dos costuras. Con las dos costuras decorativas hechas, seguimos con la pieza horizontal de 17 por 5,5. Te fijas nuevamente en el estampado y la vamos a colocar en este punto, a 1 centímetro, alineando muy bien sus laterales, al igual que la línea superior. Así. Este es el momento para verificar que has cosido, respetando los márgenes de costura que hayas, y las dos piezas, tanto esta que es la del frente y la posterior, deben medir exactamente igual. Voy con la costura de unión de estas dos piezas. Costura lista. Ahora voy con una puntada recta acá y ayuda también a asentar las piezas. La puntada decorativa o de asiento también está lista. Con el delantero y el posterior listo, medimos nuevamente, comparamos, están ambas piezas exactamente iguales y procedo a colocar las trabillas con la media luna. Previamente las voy a coser para facilitar el trabajo, colocarlas en el posterior a 1 centímetro acá. Regresamos al exterior principal, el del frente, y continuamos con la cremallera a 1,5 de los laterales, en donde están los alfileres. Vamos a colocar los extremos de la cremallera. Este es el espacio acá, y cosemos alineándola muy bien a 1 centímetro de orilla. Sobre este, el forro, si es de tu agrado, coserlo en una sola costura. Yo lo hago en 2 etapas. Primero la cremallera y luego el forro. Acá vamos con la cremallera. Entré a 1,5 de el lateral. Cremallera derecho con derecho. Ahora el forro, enfrentando el derecho del forro con el derecho de la pieza. Aprovechando las puntadas anteriores, coso el forro al exterior, pasando por encima de esa costura. Y ya hay un par listo. Está pendiente
la otra cinta del cierre acá y vamos derecho con derecho del lado donde están las presillas y otra vez a 1,5 y 1,5 repetir todo el procedimiento anterior. El cierre ya está colocado en el posterior que tiene las presillas. Sobre este, derecho con derecho, el forro pendiente. De la misma manera, alineando en el área superior, al igual que los verticales. Ya las 4 piezas, los 2 forros, las 2 partes del forro y las 2 delanteros están cosidos a la cremallera. Ahora voy a hacerle la costurita de costumbre que impide que el cierre o la cremallera pise o pellizque el forro cuando abre y cierra. Y lo que haces es traerte los forros al frente, pasas las 3 piezas restantes, forro y los 2 delanteros, y la costura en ambos lados la vamos a hacer acá pegadita en la unión forro y cremallera. Lista una, acá está una sola parte del forro, los márgenes de costura también hacia la derecha y a coser con el prensatelas de cremallera. Para cremallera facilita mucho esta costura. Luego abres la cremallera y alineamos muy bien los exteriores, muy bien alineados en el lado vertical, haciendo coincidir pero muy bien las líneas de unión acá, forro y exteriores, así, una sobre la otra y acá sujetas. En el otro lado se repite, asegúrate que la cremallera esté abierta y acá repetimos uniéndolos exactamente como en la parte del anterior. Sujetas y alineas muy bien los laterales forro y laterales exteriores y procedemos a coser, a unir ya la pieza desde el lateral del forro, pasas por el lateral de los exteriores, la base, subes y terminas acá dejando abierto el fondo del forro para darle la vuelta por allí. La costura de unión está lista y voy a voltearla. Por eso es importante que la cremallera esté abierta. Ya le he dado la vuelta, planchadito y con 1 centímetro de costura hacia adentro en el fondo del forro para cerrarlo con una puntada recta. El fondo del forro cerrado, todo va hacia adentro y solo falta colocarle la correa. Pasas cuidando siempre que quede derecho. Yo coloqué estas marquitas de alfileres porque me facilitan para guiarme y que no se tuerzan. Pasas acá, luego traes el otro extremo en donde colocas la hebilla deslizable, solo pasándola por la trampilla que está en el centro, y este trocito de cinta se lo coloqué porque queda muchas veces cuando usamos estas telas queda muy grueso y las máquinas sufren y nosotras también. Entonces lo que hice fue hacer un trocito de tela, lo cosí en cilindro de esta manera y lo traje y hice la costurita allí para fijarlo. Pasas por la primera hebilla, esta viene por encima, atraviesas, totalmente y acá, así hasta llegar y pasar el extremo por la otra pendiente. Aquí viene la magia esta del cosito. Si tuviera que hacer esto, mira el volumen de tela, pero se facilita mucho colocándole este trocito de cinta, así ayuda a tu máquina a que no sufra tanto con ese volumen de tela en los extremos. El cilindrito de cinta
Acá está la costura, pasas todos los márgenes hacia la parte posterior y solo queda coser para fijarlo. Muestro el final de la remates y aquí está el otro. Perfecto, sencillo, tijera, bolsillo interior en vertical y listo. Deseo que el tutorial te haya gustado muchísimo. Muchas gracias por quedarte hasta el final y te invito para el próximo video. Chao.